Teleimpacto, lo que necesitas saber. Dominicanos en todo el territorio de la República, les habla Leopoldo Espaillat de Anita y Agenda Nacional, tal como habíamos anunciado y habíamos convenido, pues tenemos la complacencia, la satisfacción de contar con la presencia del general retirado Demóstenes Félix Paniagua, que nos va a ayudar a dilucidar todos los aspectos que o se han olvidado y muchos han sido tergiversados de abril del 65, porque ya hicimos una exploración retrospectiva de los avatares de 1844, para pasar entonces a través de abril y poder entender lo que está pasando en estos momentos en el país. Buenas tardes, general. Buenas tardes. Gracias por venir. Mi respeto y cariño, siempre estaré a sus órdenes, señor. Pues bien, hay aspectos que están destacados en la entrevista que me hizo el Nacional, que salió ayer tarde, donde yo retrato la personalidad de Francis Camaño como un bipolar. La crónica de su primo Claudio, los relatos de cómo Monteaguache trató de llevarlo al puente y él se fue retrasando hasta desaparecer. Se había devuelto hacia atrás y se asiló. Y entonces le tocó a Monteaguache volverlo a tratar de localizar y sacarlo a la lucha. Esos vaivenes de carácter que lo llevó, como ya he dicho una y otra vez, a acompañar a Hernando Ramírez la tarde del 27 de abril, que fue el día crítico. Martes, ¿no? El martes 27, sí. Para ir a la embajada de una manera inconsulta con el presidente Molina Ureña, desconocida totalmente y desde luego que inconsulta, porque él no hubiera autorizado nunca lo que ellos fueron a hacer allí, que fue a claudicar. Y todo eso retrata una personalidad que va de un estado de ánimo a otro. Y eso es lo que los psicólogos llaman un bipolar. Y además la forma en que Claudio retrata esa experiencia cuando estaban allá en el campamento y estaban bajo el bombardeo y la desmoralización que se produjo allá, que vio caminar delante de él a Francis arrastrando el fusil. Además, en la crónica que él hace muy completa en su libro, dice que él estaba bajo ciertas medicaciones. De manera que, dicho eso, uno explica lo que fue la personalidad y la conducta de Francis. Y quiero decir lo siguiente, que está relatado también en las memorias del doctor Molina y en el prólogo que suscribí. Una vez que el coronel Fernández Domínguez entró al país en diciembre del 64, sí, se entrevistó con él y lo comprometió a actuar dentro del movimiento. Sí, el coronel Camaño era entonces comandante del departamento de Radio Patrulla, que era la seguridad policial de la ciudad de Santo Domingo. Y allá fue a visitarlo Fernández Domínguez. Hizo el contacto a través de Cucho Rojas, sí, un primo de Arlete. El asunto según es que narran las crónicas, ¿no? Aún después de eso,
fue necesario que yo hablara con él 3 veces. Con el coronel Camaño. Sí. O sea, usted tuvo conversaciones sobre la Personales. conspiración. Sí, sí, ¿no? Yo estaba trabajando con el doctor Molina en el plano público, junto con el ingeniero Emilio Almonte, en cuya casa nos reuníamos frente ahí al recinto principal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la José Contreras. Ahí se reunía el grupo que organizó al contingente de profesionales universitarios que se manifestó entonces el 27 de febrero con un manifiesto a la nación, que se suscribieron 3.500 o algo más. Creo que el doctor Salvador Jorge Blanco habla en su libro, Revolución, algo sobre ese movimiento. Él era de los que venía de Santiago. Y también habla de alguien, me parece que fue ministro de Vega, que fue ministro después de Relaciones Exteriores. Exactamente. Ellos venían de Santiago a las reuniones que nosotros sosteníamos, que venía un grupo del sur, otro del este, entonces venían ellos de Santiago, entre otros. La coordinación de eso me tocaba a mí. Y era el único del grupo de profesionales que públicamente postulaban el retorno a la constitucionalidad, que tenía el conocimiento de los arreglos que venían haciéndose clandestinamente, por mi nexo con el doctor Molina en esos aspectos. Entonces, llegó un momento en que se hizo necesario apuntalar la organización militar. Parece que hubo cierta inconformidad con Hernando Ramírez. ¿Usted se refiere a inconformidad entre el mando político y el coronel No, Hernando entre Ramírez? ¿O entre los mandos militares? Los mismos militares decían que ellos querían que hubiera un coronel full encabezando el grupo, porque la mayor parte de ellos tenía el rango de teniente coronel. Así es, porque permítame decirle, ya por estudio, llevándole a cabo, es muy interesante que usted diga, la Policía Nacional lo que tenía en el 1965, que lo sepa el pueblo dominicano, eran 10 coroneles full, como le decían. La Fuerza Aérea en ese entonces lo que tenía era 8 coroneles full y la Marina también. Y el Ejército era el que más tenía, y en ese momento tenía 14, y para el 65 tenían 13, porque el general Libar Seija, que era coronel, había sido pasado a retiro forzoso. Y bueno, pero Camaño y Murillo López tuvieron un enfrentamiento con Belisario Peguero, el jefe de la policía. Sí, eso se refleja el lunes 4 de enero de 1965. ¿Qué pasó ahí? Que Belisario Peguero tuvo la ocurrencia de sacar lo que él llamó Cantina de la Policía Nacional Cepogá, y aquel espacio pagado en la prensa, donde aparecían ya convirtiendo aquello en un negocio, una compañía por acciones, ¿usted se imagina? Sí. Cantina de la Policía Nacional Cepogá. Eso produjo entonces la reacción, tanto de Camaño como de Murillo López, y eso fue, parece que, términos bastante fuertes. No obstante, permítame decirle, y esto al pueblo dominicano también a usted, llenó la copa, algo que nunca se ha comentado, pero yo lo tengo documentado. Por esa misma inconformidad, el coronel Camaño fue trasladado a La Vega y él no aceptó el traslado. Yo tengo la orden general donde él se le traslada al departamento de La Vega. Pero eso fue como resultado del enfrentamiento. Del enfrentamiento, y de ahí que él dice, yo no voy a La Vega. Sí. Y eso produce lo del lunes, cuando lo manda a buscar arrestado con un teniente coronel muy joven, que no vale la pena mencionar ya, incluso está en el mundo de los vivos, llegó a jefe de la policía. Y de ahí es que viene, eso ya es cuartelario, ¿no? ¿Cómo me manda a buscar con un teniente coronel? Yo no voy. Y de ahí comienza eso que se dice, se levanta Policía Nacional, Campamento Radio Patrulla, el lunes en el periódico El Listín Diario del Caribe de 1965. Bueno, pero primero, como consecuencia del enfrentamiento con Belisario Peguero, Donald Reed Cabral entonces los traslada a ambos a el San Isidro. Se hicieron 3 medidas muy fuertes. La policía, eso fue el día 15 de febrero del 1965.
el presidente Donald Rice transfiere a la Policía Nacional, que pertenecía a Interior, como cuarto componente militar terrestre a la Secretaría de las Fuerzas Armadas. Se designa secretario de las Fuerzas Armadas en el mismo decreto. Sí. Y otro acápite del decreto, otro párrafo, transfiere entonces a los dos coroneles, al Morillo López al ejército, pero asignado al centro de enseñanza, Sí. dirigido por el general Wessing, y al coronel Camaño como coronel de infantería de la Fuerza Aérea. Ambos en San Isidro. Ambos en San Isidro. Sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que en el grupo que se estaba reuniendo de oficiales militares, había inconformidad con Hernando Ramírez. Y yo veo que eso coincide con las expresiones que tuvo aquí el capitán Peña Tavera en el programa que hicimos, donde él describía a Hernando Ramírez como un oficial muy capacitado y que era el oficial de entrenamiento militar, Como un gran planificador. pero que no era un líder. Correcto. Ellos se quejaban de sus indecisiones y sus vacilaciones. Y entonces comenzaron a quejarse de que él tenía el mismo rango que ellos. En realidad ese no era ningún argumento, puesto que Fernández Domínguez era teniente coronel también, pero a él lo respetaba. ¿Te parece que tenía más liderazgo? No, Tenía liderazgo. él creó aquello, ¿no? Y por tanto todos le seguían. Además, su carácter no tenía el carácter de indecisión, ¿no? Sí. Y bueno, eso hizo necesario entonces que yo me entrevistara con Camaño 3 veces. Y ya la última fue de noche, casi a medianoche. Ya cuando la última entrevista que usted tiene, aunque yo vine a compartir con usted el diálogo, no es que usted me ha entrevistado, ni nada de esas cosas. Ya el coronel Camaño pertenecía a la Fuerza Aérea en su última entrevista. Sí. O sea, ya eso es pocos días antes. Sí. Lo que pasa, que como respuesta a el traslado que le hizo Rick Cabral, Francis Camaño fue y le informó de la existencia del movimiento. Lo cual, eso se llama delación. O sea, es algo muy fuerte que usted está diciendo en este pero momento. Eso o sea, fue así. Y aún así fue necesario incorporarlo, porque estaba existía la presión de ese grupo de oficiales que no estaban conformes con Hernando Ramírez. De hecho, el propio Hernando Ramírez requirió mi presencia para que yo fuera a hablar con Camaño. Y ¿Cuál era la posición del coronel Camaño? ¿Todavía él tenía la misma de diciembre, junta militar? Sí, es que estaba bajo la influencia de su padre, el general Fausto Camaño. Que por cierto corregí a alguien que dijo que era Camaño de Ño, él era Camaño Medina. Su Camaño papá. de Ño eran los hijos. Sí, el general Fausto era Camaño Medina, sí. Bueno, el asunto es que la actitud de Francis Camaño, bueno, la primera entrevista, que fue un sábado en la tarde, recuerdo, allá en la casa del general Camaño, en la finca, salida de Santo Domingo. ¿Usted estaba ahí cuando él se reúne con Fernández Domínguez? No, porque esa fue una reunión muy breve y se produjo directamente Fernández Domínguez con Camaño. Testigos oculares dicen que el coronel Camaño la única condición que pone es junta militar. Es que esa era Su visión. Esa es la visión de su padre. Uno no puede ignorar que cuando un hijo se forma como militar, bajo la tutela de un jefe militar, que era influye, mis hijos, yo soy el espejo de ellos. Estaba bajo su influencia y sobre todo en un terreno político, cuál es la fórmula a seguir. Y muy limitado en ese tiempo para los oficiales entonces. De manera que Francis Camaño, y debo decir lo siguiente, la actuación de Donald Rick Cabral, jefe del gobierno de los Vicini, porque el triunvirato es un gobierno de los Vicini. Sí, usted me dijo que tenía con los Camaño el hecho de que eran vecinos de patio con patio de toda la vida ahí en Gascue, en la esquina del Doctor Delgado con Lea de Castro, me parece que por ahí, ¿no? Sí, exactamente.
y se conocían de toda la vida. Era una clase social. Bueno, ¿qué le digo? Mire, Gasco era un vecindario. Y nosotros que vivíamos allí todos, nos conocíamos todos. Y por esa razón, él además tenía, digamos, la inclinación personal de tratar de rescatar a Francis de la situación que se creó con el Belisario. general Peguero. Pero de la misma manera, Francis también, que tenía la misma relación de familiaridad por la vecindad desde toda la vida y por agradecimiento, imagino yo que es una cuestión natural, que él ripostó informándole que había un movimiento. Claro que no debió haberlo hecho. Entonces mi pregunta es, doctor, ¿de dónde usted cree, no obstante esas cosas de temperamento, esas cosas de confusiones, dónde usted cree que nace Francis Camaño como líder militar y político? Porque de buena primera, este individuo que se asila, que tiene ciertas vacilaciones, que no está concreto en el sentido de lo que es un gobierno democrático, habla de una junta militar, o sea que no tiene un avance político. Y este hombre, un día como hoy exactamente, 4 de mayo, es escogido por las masas populares y arrebata el liderazgo político y militar a Hernando. No digo a Fernández Domínguez, porque el coronel Fernández Domínguez le pasa como Duarte. No, o sea, él no le arrebató nada. Ajá. ¿Cómo usted, El qué martes, usted cree mire, las cosas llegaron de esta manera. Del domingo 25, cuando se entró al Palacio Nacional. el doctor Molina Ureña lo nombra a él, que usted era que redactó los decretos, Sí, pero permítame decir. lo nombra ministro de Interior ese mismo día? Exactamente. Y quien hizo el decreto fui yo, que estaba sentado en una O sea que maquinilla. existe ese decreto del coronel Camaño como Está en ministro los de Interior. archivos de la consultoría jurídica del Palacio Y Nacional. el teniente coronel Hernando Ramírez, ministro de las Fuerzas Armadas. Y era entonces jefe de operaciones militares. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Que del domingo 25, donde guarniciones del interior se habían manifestado en apoyo Al gobierno del constitucional. gobierno constitucional, y desde luego de la respuesta espontánea del país, que vio con simpatía la salida del triunvirato, transcurrió entonces un cambio hasta el martes. Por ejemplo, el lunes en la madrugada compareció al Palacio Nacional Rivera Caminero con todo su Estado Mayor. Era jefe de la Era Marina. el jefe de Estado Mayor de la Marina, a ponerse a las órdenes de Molina. Con eso se consolidaba una situación positiva que había iniciado el domingo, pero ya todavía el lunes se mantenía y se reforzaba. Correcto. Ya la Fuerza Aérea le había ametrallado, según el general Marco Jiménez y según las crónicas, el domingo ustedes. Nos tiró un cohete con tan buena puntería que perforó la losa del hormigón del techo. Y en la esquina, exactamente... Eso es la Fuerza Aérea, no la Marina. No, la Fuerza Aérea. Eso es el domingo. Eso es el mismo domingo. O sea que la Fuerza Aérea no apoyó el movimiento democrático. No, lo que pasa es que se hizo una reunión allá en el Palacio Nacional que la estaba coordinando Milito Fernández, a donde se trató el tema de que San Isidro estaba planteando la necesidad de integrar una junta militar y todos nosotros representábamos la consigna Constitución del 63 sin elecciones. Entonces ahí se llegó entonces a un impasse, que una vez materializado el impasse, yo recuerdo una expresión de Milito Fernández diciéndole entonces a su contraparte que estaba precisamente tratando de llegar a un acuerdo. Sí. Nosotros entre los militares no podemos derramar nuestra sangre. Pero como yo, que estaba coordinando el grupo de los profesionales, sabía la presión a que estábamos abocados y sabía de la reunión que se estaba programando. Lo que yo hice fue que llamé por teléfono a uno de los coordinadores del grupo y le dije, háganse presentes que nos están haciendo presión para una junta militar. Y ese no es el objetivo. Entonces, por eso la verja del Palacio se llenó de la gente que yo convoqué por teléfono, que comenzaron a llegar en la expectativa de qué es lo que está pasando ahí adentro. Y la Guardia Presidencial estaba muy tranquila, o sea, no tenía No, todo estaba normal.
porque no había comenzado todavía, no se había hecho el primer disparo. Entonces, pero cuando Milito dice que entre nosotros no se puede derramar la sangre, entonces yo le dije, y la de los que están ahí en la verja, que vienen a apoyar la constitucionalidad. Lo ponía en una situación de mucha... Entonces él se quedó callado porque él no estaba actuando de buena fe tampoco, por todo lo que él hizo antes. El militar de esa época, No, conservador totalmente. no, el hermano que denunció a su hermano, Okay. porque el Fernández Domínguez no estaba en el país porque Milito lo había denunciado ante los jefes militares y por eso lo sacaron del país. No se atrevieron a desconsiderarlo por el prestigio que ya él tenía ganado en la transición del régimen de Trujillo a la democracia, entre comillas. Sí, ¿no? sí. Y lo que hicieron fue designarlo un cargo diplomático. Agregado militar en España. Militar en Chile. Primero en España. Sí, y de allá fue a Chile. Sí, porque le hicieron un informe. La No, escala de diciembre venía él de España. Correcto. Para ir a Chile. Sí, señor, así es. Bueno, de todas maneras, al igual que a Duarte, el estallido de lo que él creó le tomó fuera en el exilio, denunciado ambos. Sí. Porque Duarte también salió de... Entonces, el liderazgo del coronel Camaño, dada el gobierno de Molina Ureña ya está firme, lo nombra él, la Fuerza Aérea desconoce el gobierno, aún ustedes negociando. Tengo que decir que ya de domingo 25, lunes 26, y la presencia y la suma aparente de la Marina de Guerra, se comienza a deteriorar la situación del país. Okay. Porque comenzaron a caminar el país los agregados militares norteamericanos. Pero también se produjo otra cosa. Y es que cuando Balaguer, que estaba en Nueva York, vio que el objetivo que él tenía, el objetivo de él no era el retorno de Bosch, el objetivo de él era la remoción del triunvirato para franquear su regreso. Porque mire, eso es muy bueno, porque muchos, incluso gente de reformistas, dicen que Balaguer apoyó el movimiento constitucionalista y el regreso de Bosch. Bueno, es que se inició así. Pero ya lo que usted me dice tiene y una lógica. Bueno, quitan al triunvirato, elecciones en septiembre y yo me presento, pero no Bosch. Pero se inició así con su apoyo, tan así que había un grupo de oficiales reformistas. Entre ellos Giovanni Gutiérrez, usted me lo dijo, que entró al Palacio. Que fue una persona determinante en los movimientos Exactamente. iniciales. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo ya un cambio en ese periodo, entre el domingo y el martes. Increíble. Porque el martes en la tarde ya el clan de San Cristóbal, con los Montaguerrero a la cabeza, el mismo Belisario Peguero, que era subsecretario de las Fuerzas Armadas, contra el movimiento. Ya los agregados militares habían influido de que ese movimiento era comunista. Sí, bueno, ellos se encargaron del interior, pero ese cambio vino de Nueva York. Okay. Porque Balaguer había cambiado ya y había dejado a su gente en la consigna de la Junta, porque eso facilitaba su regreso. Junta militar y elecciones en septiembre. Pero para eso le facilitaba su regreso. En el orden estratégico. Mientras que si Bosch se integraba y concluía, se le ponía más larga el asunto. Casi a 4 años de distancia. Ya, mire, tiene una entonces, pero fíjese, hay otra señal de eso. Y es que en el libro de Víctor Gómez Berger, donde se relata el capitán Boden López, la reunión de Juan Dolio en la casa de Antonio Martínez Francisco, un hombre de la embajada, hizo acto de presencia el doctor Marino Vinicio Castillo. Y él intervino en la reunión donde estaba Peña Gómez, junto con el clan de San Cristóbal, porque él fue siempre un protegido de Naini Vargas. Y ahí él dijo que si se trataba de volver a la constitucionalidad con un contragolpe, se iba a producir una intervención militar de los Estados Unidos. Esa fue la primera vez el doctor Castillo siempre lo ha afirmado, incluso Vinicito lo leyó en mi programa de Popeyes y Proces. Sí, pero eso no lo sabíamos los que estábamos organizando el movimiento. Incluso alguien dijo, creo que Peña Gómez, pero es que ellos invadieron el 16, eso. Y el doctor Castillo
dijo, Sí. los imperios no tienen moral. Tienen Pero él interés. tenía una seguridad de lo que estaba diciendo porque estaba bien informado. Parece que tenía la información. Porque el dueño de la casa era Antonio Martínez Francisco, el hombre de la embajada. Y esa era la posición Y de la embajada. entonces eso venía de Nueva York con toda seguridad porque las cosas en política no son de casualidad. Las cosas en política varían tanto que mire los hierros que usted me dice que como hombre comete el coronel Camaño, y no lo dudo. La imperfección de la condición humana y su mismo temperamento. Pero ya un día como hoy, es decir, el día 4, ese mismo Congreso lo elige Sí, pero presidente déjeme decirle, constitucional de la ya República. no tenemos tiempo. Y se pero- convierte en el líder. No, pero déjeme indiscutible, decirle, ¿no? el punto es el siguiente. El martes en la mañana, Hernando Ramírez se declara enfermo. Y realmente estaba enfermo. Yo lo vi con Él los lo vio, labios o sea, que no blancos. es un asunto, producto de la presión, lo que fuera, Sí, pero entonces Molina lo designa a Camaño en lugar de él, jefe de las operaciones jefe de militares. operaciones militares. Y entonces la situación del martes en la tarde es insólita, porque los dos jefes de operaciones militares, el enfermo y el sustituto, Se se asignan. apersonan, no, van a la embajada primero, Oh, a tratar de verse con el embajador que estaba fuera del país, Taple Bennett. Tapley Bennett, y fueron 2 o 3 veces, y eso está registrado en la crónica que dio el cargado de negocios, y está en los archivos del Departamento de Estado, de donde ha salido la crónica que recoge varios de los historiadores norteamericanos. Pero seguimos otra vez. Bueno, cuando usted me invite, yo en vengo. una secuencia. Y que queremos aclarar al pueblo dominicano que no se trata de detractar a nadie. No, sí, no, Estos son un análisis, algo que pasó hace 52 años, porque el coronel Camaño y los que participaron ahí ya han alcanzado la tranquilidad climática que solamente los produce las alturas supremas. Y para decir la verdad, porque esa decía alguien que es la primera víctima de la guerra, la verdad. Gracias por la ingeniero, gracias a usted por invitarme, siempre soy. Les habló Leopoldo Payán Nanita. Hasta luego.